¿Qué les parece si en lo que oramos y le pedimos a Dios que nos ayude, busca por ahí en su Biblia Filipenses 3, del 12 al 14? Yo creo que es importante ver el propósito de la vida, de la vida nueva que Cristo nos ha dado. Y como ustedes saben, esa es la serie que el pastor está desarrollando, y yo quisiera traer un tema con respecto a esa misma serie, el propósito de la vida nueva en Cristo. Y uno de los propósitos que encuentro en la vida que el Señor nos ha dado, de la vida nueva que el Señor nos ha dado, yo le puse como tema, prosiguiendo hasta la meta. Hay muchas metas que el Señor nos ha puesto. ¿Cuántos de ustedes aquí saben que hace algunas semanas se dieron lo que fue los Juegos Olímpicos? ¿Verdad? Muchos atletas compitieron, algunos ganaron, la mayoría perdieron. Yo creo que es triste, ¿no? Porque todos salieron con la ilusión de ganar. Pero a la final, en cada una de las ramas de esos deportes, solamente uno se llevó el primer lugar. Hubieron dos que se llevaron el segundo y el tercer lugar, pero el resto quedaron fuera de la competencia. Y es sorprendente cómo el apóstol Pablo usa ese pasaje en Filipenses. El apóstol usa la analogía de un corredor para describir el crecimiento espiritual de un cristiano hasta llegar a la madurez. Y esa madurez debe ser una de nuestras metas a cumplir. A Pablo se le había encomendado llevar el evangelio, pero también él tenía como meta llegar al cielo, llegar al reino celestial después de la partida de este mundo. Y yo creo que todos los que estamos aquí, me imagino que tenemos la misma meta. ¿Alguno tiene algo otra diferente? Me avisa para que oremos por usted, ¿verdad? Exactamente, venga el arrepentimiento, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, te damos gracias. En esta noche estamos aquí delante de ti, Señor, agradecidos porque sabemos, Señor, que tú nos quieres llevar hasta la meta, Señor, porque tú eres el que nos tomas de la mano y nos ayudas a llegar ahí. Nosotros solos aún no conocemos el camino, ni aún la entrada del camino, Señor, porque eres tú que te has revelado a nosotros y nos has mostrado la entrada, y tú mismo eres el camino a la meta, Señor. Ayúdanos en esta noche, Señor, a poder escuchar, a poder tomar esta analogía de un atleta, Señor, en nuestra propia vida y ser diligentes, Señor, y especialmente cuando vemos que tu venida se acerca, que podamos ser diligentes para poder hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos, que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestros corazones para que podamos salir edificados con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bueno, leemos Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14. Mire lo que dice ahí. El apóstol Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí el apóstol Pablo nos dice, no que ya lo haya alcanzado, no que ya haya tomado posesión, dice él, o que haya logrado hacerme o agarrar eso que el Señor nos ha prometido. Tampoco dice, ni que sea ya perfecto, o sea, maduro o completo, que ya la obra que Dios ha comenzado en mí esté terminada. No, dice. Tampoco habla de una perfección de estar sin pecado, porque sabemos que el único sin pecado es Jesús.
Pero entonces él dice, yo prosigo hacia la meta. La definición de esa palabra dice que es proseguir a la meta. Nos da la imagen de un corredor, de alguien que está continuamente corriendo o caminando para llegar a esa meta. No es alguien que ya llegó o que está, ¿verdad?, tomándose un descanso, se sentó en la orilla. No, esa persona está en un constante avance hacia la meta. El apóstol Pablo, él no se consideraba ya perfecto. No se consideraba él ya estar allá sentado con el Señor para poder gobernar a la iglesia. Él no se consideraba ya tampoco perfecto en carácter. Él no se consideraba mejor que los demás o que hubiese ya conseguido la perfección de ninguna manera. Ya que en los versículos anteriores, Pablo está hablando acerca de la resurrección y tampoco él está refiriéndose a esa resurrección del versículo 11, sino él está hablando de esa perfección en el carácter de Cristo. Dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, o sea, todavía no he llegado ahí, no estoy al nivel que necesito estar, que es el carácter de Cristo. Entonces el apóstol coge esos textos y hace una analogía y lo compara la vida cristiana con la vida de un atleta. Pero un atleta no de esos que van un día a la semana al gimnasio, ¿no? Y luego después de que hacen 5 minutos, van y se ven al espejo, ¿verdad? A ver si ya les crecieron los músculos. En una ocasión yo asistía al gimnasio con alguien y corría como 5 minutos, ¿verdad? Y a la velocidad de 6 corría 5 minutos y de ahí se iba a ver al espejo y decía, mira, ya me salieron los músculos en el estómago. Con 5 minutos y luego llegaba en ese gimnasio, mire, tiraban el anzuelo, ¿verdad? Todos los viernes llevaban pizzas a las 7 de la noche y podía comer lo que uno quisiera. No, y el muchacho que iba conmigo comía casi una pizza entera, ¿no? Y el resto de la semana corría 5 minutos y decía, no, ya estoy haciendo mi ejercicio. ¿Se imaginan cuándo ese hombre iba a llegar a la meta? A eso, a tener así sus músculos bien definidos. Nunca. Con ese montón de pizza y solo 5 minutos de ejercicio, no creo que lo llegara a hacer. Entonces el apóstol Pablo hace esa analogía, imagínense, a la vida cristiana, con un atleta de alto rendimiento, alguien que todos los días es constante en el ejercicio o en la práctica de ese deporte que él quiere alcanzar el primer lugar. Él también nos habla acerca de lo que se necesita para que una persona pueda ganar el premio. No solamente ir a la competencia. Si han escuchado ustedes que muchos, por ejemplo, en la Copa Mundial, ¿verdad?, de fútbol, ¿cuántos equipos, por ejemplo, el equipo de mi país va a la competencia, pero nunca ganan? Siempre llegan a los 2, 3 partidos eliminados y para la casa. ¿Por qué? Porque no se preparan, no son dedicados, no se abstienen de las cosas necesarias para poder ganar, o al menos para llegar a estar en los primeros lugares. Pero el apóstol Pablo nos dice a nosotros lo que se necesita para que una persona pueda ganar el premio. Y como usted sabe, el primer lugar en lo que es la vida del cristiano es llegar a estar en la presencia del Señor. Y eso es lo que aspiramos todos. O sea, no es que, por ejemplo, ¿no?, poniéndolo como ejemplo, no es que el pastor va a llegar, él va a tener el primer lugar y usted va a estar hasta allá al fondo, ¿verdad que no? Porque el Señor no es así. Pero sí nos dice que corramos correctamente hasta llegar allá y nuestro premio de todos va a ser estar en la presencia del Señor. Mire, para que un atleta, le voy a dar algunos conceptos de lo que se usa en un atleta de alto rendimiento, de esos que, no sé si usted vio las Olimpiadas, de esos que fueron a competir. Yo le mostraba a mi esposa hace unos días el video de la competencia que hubo de patinaje. ¿Cuántos lo han visto? El patinaje sobre hielo. Y es una cuestión, yo por ejemplo a veces me pongo a verlo con mis hijas y en los primeros 30 segundos le pregunto yo, ¿cuántas veces ya me hubiese caído? No, como unas 50 veces ya.
porque es que es el patinaje sobre hielo. Pero mire lo que se necesita para que un atleta gane una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Dice que no basta solamente con el talento físico, o sea, que usted tenga básicamente un cuerpo fuerte, ¿no? Buenos músculos, que haga ejercicio, que esté fuerte y saludable su cuerpo. Dice que también se requiere una combinación excepcional de factores biológicos, pero también psicológicos y logísticos, sostenido durante varios años. Mire, en primer lugar dice la mentalidad y las fortalezas psicológicas. El componente mental es a menudo el factor que hace la diferencia en la élite mundial. Se necesita resiliencia y persistencia, son dos cosas diferentes. La resiliencia es, en la psicología, es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas o difíciles. Es la capacidad que tiene alguien, ¿no? Le pasa algo y dice, no, yo necesito continuar. Por ejemplo, hay gente que tiene un accidente y de ahí se trauman y ya no pueden manejar. Sí han visto ustedes gente así que o les tarda otra vez o andan con miedo porque después de un accidente les dio miedo y ya no pueden continuar. Y la persistencia dice que es la firmeza y la constancia en la manera de ser o de obrar o de trabajar básicamente. Entonces esas dos palabras dice que es la capacidad para superar lesiones, también para superar las derrotas previas, y el estrés extremo de la competición. O sea, un atleta necesita tener resiliencia y necesita tener persistencia para poder soportar esas cosas, porque no es fácil ver que pierde, gana y se desanima y se frustra y tiene que vencer esos obstáculos porque no todo el tiempo va a ganar. Va a haber veces que va a perder, pero se va a levantar y va a seguir caminando porque va a tener los ojos puestos en la meta, que es la medalla o el premio, ¿verdad?, que da ese deporte. También que tiene que tener la mentalidad de crecimiento, ver el esfuerzo como el camino a ser maestro, aprender de las críticas y encontrar inspiración en el éxito de otros. Esto lo vemos, por ejemplo, en Hebreos 12, 1 al 2. Miren lo que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, o sea, la meta, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos dice? ¿Se acuerdan que estábamos hablando que tienes que tener la mentalidad de coger o agarrar inspiración al ver el éxito de otros? Aquí Hebreos, el escritor de Hebreos nos dice, nosotros tenemos una gran nube de testigos. Ya en los siguientes versículos nos dice quiénes son esos testigos. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de ellos para agarrar fuerza y decir, si ellos pudieron, siendo seres humanos como yo también puedo seguir la vida cristiana? ¿Sí o no? ¿O no? Yo me imagino que sí. Si usted ve a Isaías, Jeremías, usted ve a Pablo, usted ve a Pedro, usted ve a Moisés, a Josué, fueron gente, varones, hombres, igual que usted y yo, de carne y hueso. Se ponían tristes, igual que usted, igual que yo. Les daba depresión, también, así como a nosotros a veces nos da. Tenían hambre, también les da, así como a nosotros. O sea, las mismas características porque eran seres humanos como nosotros. Por eso nos dice que si los tenemos a ellos como testigos, que nosotros podemos agarrar fuerzas de lo que aprendemos de ellos para seguir nuestro caminar cristiano. También dice que se necesita el enfoque en la excelencia, no en la perfección. ¿Por qué? Concentrarse en alcanzar el máximo potencial personal y dominar la técnica propia más
que la presión externa. O sea, no dejarse llevar. Estos atletas necesitan enfocarse en trabajar en sus técnicas, en saber dominarlas, en saber el potencial que tienen ellos internamente y no tanto en la crítica o en lo que los demás demandan de ellos para que ellos puedan llegar al premio. En lo emocional necesitan ellos la gestión gestionar la ansiedad, o sea, aplacar la ansiedad, el estrés también, para mantener la calma y la concentración total durante cualquier evento en los cuales ellos participan. Yo me encontraba esta escritura en Filipenses 4, del 6 al 8, dice, por nada estéis afanosos. Pues estamos comparando, ¿no?, el atleta con la vida de nosotros, los cristianos. Ellos tienen que controlar sus nervios, tienen que controlar su ansiedad y su estrés. Así nosotros, por eso nos dice el apóstol Pablo, por nada estéis, ¿qué?, afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, en cualquier evento que estemos, ¿verdad?, igual que el atleta, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. El atleta, cuando está en su competencia, él no está pensando en que la gente lo está viendo y le están gritando. El atleta está pensando en el premio que va a recibir si él gana. Ese es su enfoque. Él está puesto, su mente, su corazón, su vista está puesta en su meta, en llegar a recibir el premio. A él no le importa que haya alguien allá afuera que les dé en los asientos gritándole, no sirves para nada. No, el atleta no se enfoca en eso. Ahora imagínense el cristiano teniendo alrededor, están los testigos, están los ángeles y están los ángeles caídos, los demonios, y todos nos están viendo. ¿Qué cosas cree usted que nos están gritando? ¿Qué pensamientos llegan a la mente? Pecador, no sirves para nada. ¿Sí o no? El atleta necesita entrenamiento y preparación física. La preparación para el oro suele ser un proceso. Sí, yo me imagino que las hermanas van a entender un poco más este concepto de marinado. ¿Sí saben lo que significa ese concepto? Es cuando, ¿verdad? Me imagino que es cuando tiene un pedazo de carne, ¿verdad? Y le pone los condimentos y lo deja reposar, ¿verdad? Puede ser unas horas, puede ser un día, 2 días. Bueno, ya si lo deja un montón de tiempo se daña, ¿verdad? Pero cuando usted lo deja que la carne absorba los sabores de los condimentos que usted le pone. Y la preparación del atleta es así mismo. Es lenta y es larga. La dedicación, mis amados hermanos, el atleta necesita una dedicación extrema. Entrenamiento de hasta 10 horas diarias. Cuidando cada alimento ingerido y priorizando el descanso. También necesita recursos y recursos que sean lo mejor. Es vital, dice, contar con entrenadores, los mejores entrenadores, las mejores instalaciones para poder dar un rendimiento de alto nivel. Normalmente hay una regla para alguien poder ir a competir y es que necesita aproximadamente 10,000 horas antes de poder competir en las Olimpiadas. Necesita 10,000 horas de práctica. Básicamente, alguien para ir a competir necesita empezar desde que tiene 4 o 3 años. Empezar desde ahí a aprender hasta cuando llega a una edad que ya puede dominar el deporte el cual va a practicar. También dice que necesita el atleta factores biológicos y genéticos. Dice que al nivel de los competidores que van a las Olimpiadas,
La genética juega un papel crucial para superar a otros competidores igualmente dedicados. Aquí se me hace, cuando lo estaba viendo yo estas cosas que requiere la competencia o el atleta, me llama la atención porque el cristiano o alguien que no tiene que no ha nacido de nuevo, que no ha nacido de Dios, que no tiene el Espíritu de Dios, que no tiene la nueva naturaleza, no puede correr la carrera cristiana. ¿Me doy a entender? No puede ejercer ese camino cristiano, no puede llegar a la meta, porque no tiene los genes necesarios, como nos dice aquí que necesita. A ese nivel, dice, la genética juega un papel crucial. ¿Por qué? Dice que los atributos fisiológicos necesita poseer genes adecuados que permitan el desarrollo de capacidades específicas, las fibras musculares, la contracción rápida de los músculos para los que hacen deportes de alta velocidad. Los pulmones necesitan ser adecuados para, por ejemplo, para los nadadores. ¿El cristiano qué necesita para correr la carrera? Piense por un momento. Si hablamos de genética, el cristiano para correr la carrera cristiana, ¿qué necesita? Necesita la palabra, necesita la oración, necesita santidad, necesita los frutos del Espíritu, ¿verdad? La santidad, la pureza, necesita la integridad. Son características que se necesitan para poder correr. Imagínese un cristiano mentiroso, tramposo, un cristiano ladrón. ¿Puede llegar a la meta? Imagínese un cristiano fornicario, adúltero. ¿Puede llegar a la meta? Por eso es que se necesita poseer el Espíritu de Dios y la nueva naturaleza para poder correr la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. En el apoyo, dice, se necesita también apoyo, mucho apoyo y la logística. El éxito individual depende de una red de soporte absoluta. Tanto financieramente, el Señor siempre nos da lo que necesitamos. El entrenamiento de élite es costoso. Los atletas necesitan becas, patrocinadores o premios del gobierno para cubrir sus gastos. Entonces ahí vemos cómo el ser un atleta no es algo simple, no es simplemente decir, bueno, yo quiero ir a competir a las Olimpiadas, ¿verdad? Y usted póngale de lo que a usted le guste. ¿Qué deporte le gusta a usted? A ver, hermanos por allá, ¿el fútbol? Ok, está el fútbol. ¿Podrás llegar a las Olimpiadas? ¿Qué otro deporte por aquí? ¿Algún otro deporte? ¿Alguien más? Tenis. ¿Está en condición física para el tenis? ¿Algún otro deporte? ¿Qué otro deporte? El ciclismo. Imagínense el ciclismo. O ¿cómo es que le llaman ese que patina en el hielo? No el que les describí ellos, no el otro que van en la montaña, ¿no? De bajada y van correr, a esquiar. ¿Estamos en la condición física? ¿Mental? ¿Psicológica? No la tenemos. Entonces no estamos aptos para ir a una competencia. Pero sin en cambio el Señor nos ha llamado a nosotros a correr la carrera cristiana. Y Él nos ha dotado de las cosas necesarias para nosotros poder correr la carrera cristiana. ¿De quién depende, digámoslo así, prepararse? ¿O de quién depende armarse de esos atributos que Dios nos ha dado? Depende de nosotros. No depende del Señor porque Él ya lo dio. Mis hermanos, nosotros tenemos una carrera delante de nosotros y es llegar o trabajar en nosotros para llegar al nivel de carácter de Cristo. Al llegar a la semejanza perfecta de Cristo, en nuestras fuerzas es imposible. Dice que el Señor, la buena obra que ha comenzado en nosotros, Él la va a terminar. ¿Hasta el día que qué? Hasta el día que venga el Señor o que nosotros nos vayamos con Él.
Pero esa debe ser nuestra meta. Voy a esforzarme, voy a trabajar en la integridad, en la honestidad, voy a trabajar en la pureza, en la santidad, voy a trabajar, aún fíjense, en comer saludable. Es parte de la vida cristiana, comer saludable. ¿Usted cree que el Señor nos ha llamado para que estemos ahí todos enfermos por causa de falta de sabiduría, cómo alimentar el cuerpo? Si nos dice que el cuerpo es el templo de Dios. Tenemos una carrera, mis hermanos, que necesitamos correrla. Necesitamos tener un sentido de honestidad. Y esa honestidad necesitamos nosotros tenerla con nosotros mismos, examinarnos y saber dónde nosotros estamos. También necesitamos nosotros tener un sentido de insatisfacción con nuestra propia persona. Se lo explico. Esa insatisfacción, perdón que es larga la palabra, es un estado donde nosotros no nos conformamos y decimos, yo ya estoy bien. ¿Sí me doy a entender? No es que lleguemos a pensar de que, bueno, hasta aquí yo siento que estoy caminando bien, que en santidad estoy bien, yo siento esto y esto, y nos quedamos en ese nivel y nos conformamos a eso. Cuando el Señor nos quiere llevar a un nivel más alto en santidad. Porque ya cuando nos comparamos con el Señor Jesús, estamos cortos en carácter. Por eso es que nosotros no podemos, sabiendo que tenemos esa carrera por delante, no podemos conformarnos con la forma de vivir que tenemos ahora. Por eso es que le decía que es necesario que nosotros nos examinemos todos los días nuestra vida. Hacerlo de manera profunda, no superficial. Ni examinarnos o compararnos con alguien, ¿verdad? Será con su pareja o con alguien, otro humano. Porque si nos comparamos con alguien de afuera, pues nos vamos a ver mejor que él. Nuestra meta siempre debe ser el Señor Jesús. Tampoco debemos de conformarnos o tener una mentalidad conformista. Yo soy así. El Señor así me hizo. El cambio es poco a poco, dicen algunos, ¿verdad? Así es poco a poco, ¿verdad? Pero ¿y cuánto dura ese cambio? Me acuerdo de alguien que tenía problemas de salud y le dijeron, tiene que cambiar su forma de comer, su alimento. Y dijo, no creo que sea necesario cambiarlo todo, completamente de un solo. Tiene que ser poco a poco. Bueno, ahora está en condiciones médicas muy difíciles por no haber querido, cuando le dijeron, haber cambiado su forma de alimentarse. Algo otros dicen, bueno, Dios conoce mi condición, o Dios conoce mi corazón, Dios sabe, Dios me va a cambiar, o Dios, ¿verdad? Dios a su tiempo va a hacer algo en mí. Fíjese una cosa, en Filipenses capítulo 3, del 12 al 14, volviendo al texto inicial, dice, no que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer o agarrar o terminar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Fíjense que, hermanos, que la palabra prosigo es muy importante en ese texto, porque está justo en el centro del texto y pareciera que no tiene importancia esa palabrita. Pero esa palabra en el lenguaje griego se emplea para aludir a un velocista, le llaman ellos. ¿Qué es un velocista? Este es un deportista que participa en carreras de corto recorrido, en las que es más importante la velocidad que la resistencia. Hay gente que puede correr una maratón de 25 millas, ¿verdad?
Pero ese que corre esas 25 millas, si lo pone en una carrera de 100 metros, no gana el premio. Pero tal vez sí gana el de las 25 millas, porque uno tiene resistencia. Pero el que gana la carrera de los 25, 50 o 100 metros, ese tiene una velocidad que no la tiene el de las 25 millas. Entonces, un velocista necesita velocidad más que resistencia, porque es una carrera corta. ¿Por qué le explico esta palabra? Porque nosotros en la tierra estamos de pasada. La vida es muy corta en la tierra. ¿O alguno de ustedes piensa vivir unos 1000 años, aunque sea? Así de poquito. Bueno, pues 200 años. ¿No? Si ve que la vida del ser humano es corta, si llegamos a los 100, ya la hicimos. Así como andamos en los, ¿cómo dicen los futbolistas? En tiempo extra, ¿verdad? Andamos ahí en el overtime, respirando ¿verdad? Respirando aire extra. Imagínense, la vida es muy corta aquí. Entonces nuestra carrera, necesitamos prepararnos para correr esa carrera con todas las fuerzas. Porque nuestra vida es corta. El tiempo en la tierra es corto. No es que usted va a durar en esta tierra y usted va a pasar 300 años viniendo aquí a casa de oración. Por eso es que es necesario. Y aquí, cuando el apóstol dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo. Y esa palabra prosigo es, dice que es de un deportista que participa en carreras de corto recorrido, en las que es más importante la velocidad que la resistencia, especialmente en el atletismo, ciclismo, ya que los velocistas precisan de una musculatura muy potente. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que él dice, sino que prosigo por ver si logro terminar aquello para lo cual fui también llamado por Cristo Jesús. El apóstol Pablo sabía que el tiempo era corto. Él sabía que él necesitaba toda la resistencia necesaria para poder cumplir su propósito en la tierra. Y ahora yo le pregunto a usted, si él dice aquí que él proseguía de una forma veloz para cumplir el propósito para el que había sido llamado, la pregunta aquí es, ¿qué estamos haciendo nosotros con el llamado que se nos ha hecho? ¿Estamos cogiendo un break porque la carrera es larga? ¿Estamos en tiempo de descanso? ¿En qué tiempo estamos nosotros recorriendo esta carrera? El tiempo que tenemos es poco. Porque si usted dice, bueno, pienso vivir, pongámosle que 100 años, ¿no? Pienso vivir 100 años. Ok, muy bien, 100 años. Ahora la pregunta es, ¿hace cuánto tiempo se convirtió? Ok, se convirtió a los 20 años. Y tiene 50 años, lleva 30 años, ¿verdad? Trabajándole en el Evangelio. Póngale que de esos 30 años usted tomó un año sabático, o sea, un año de descanso. O 2 años de descanso y dijo, no, es que me descarrié y luego volví y estoy así, y voy para allá y voy para acá. O a veces hay días que no hacemos absolutamente nada. Nos entretenemos en otras cosas y no cumplimos el propósito de Dios. ¿Cuánto tiempo realmente llevamos trabajando en la obra del Señor, como decía el apóstol Pablo aquí? ¿Estamos cumpliendo ese propósito para el que nos fuimos llamados? Es importante que nosotros meditemos en esto. Pablo perseguía la satisfacción. Pablo perseguía la santificación. Él se sentía contento saber que estaba cumpliendo el propósito de Dios. El estar separado haciendo la obra de Dios.
Él lo hacía con todas sus fuerzas, se esforzaba. Él esforzaba todos sus músculos espirituales para ganar ese premio que el Señor le había prometido. Ese mismo texto yo se lo leo en la traducción lenguaje actual. No lo busque, si quiere, mire en la pantalla. Con esto no quiero decir que ya haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, dice el apóstol Pablo. Ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Verso 13. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Verso 14. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Si ve que ahí al final él dice, nos llama, o sea en plural, a todos nos ha llamado a recibir ese premio. Pero ese premio no se recibe solamente por nosotros haber creído. Creemos y vivimos de acuerdo a. No por las obras, pero las obras van a mostrar que hemos creído. ¿Me doy a entender? No es que, bueno, ya creí y me siento, o ya creí y sigo con mi vida, ¿no? Como a los que se les llama que hagan la oración de fe y le dice, ven, pasa, para que recibas al Señor. Y esa persona pasa enfrente, hacen una oración, luego se va y sigue en su mentira, en su adulterio, sigue viviendo su vida tal y como la ha vivido antes. No hubo un cambio, no hubo absolutamente nada. Pero a él le dijeron que con esa oración ya era salvo. Pero el apóstol Pablo dice, no. Nosotros necesitamos correr la carrera de acuerdo a los parámetros que el Señor nos ha puesto. Necesitamos vivir bajo esos parámetros. De lo contrario, no vamos a recibir el premio que Jesús nos ha prometido. De esa manera proseguía el apóstol Pablo a fin o con el propósito de alcanzar el premio que el Señor le iba a dar. ¿Por qué corre usted, hermano? ¿Por qué usted es cristiano? ¿Qué usted espera recibir? Fíjese, yo he escuchado personas que dicen, bueno, no sé si en los países de ustedes se entiende esta frase, pero en mi país sí se entiende y dicen, ¿no? Con que llegue de panzazo, con eso me basta. ¿Sí saben lo que significa eso? Cuando usted iba a la escuela y sacaba un 60, le decían, no, pasó de panzazo, así como que rasando, ¿verdad? Porque el 60 es como el nivel más bajo para poder pasar una materia. Pero ¿qué premio se lleva por eso? Si sacó el mínimo solo para poder cruzar la frontera. Y hay mucha gente que yo he escuchado que dice, no, con que yo llegue al cielo, con eso me basta. Pero no hay un deseo de un cambio, de un anhelo de servir, no hay un anhelo de vivir en santidad, apartarse para el Señor, cumplir el propósito. No tienen ese deseo y viven haciendo su vida normal. El apóstol Pablo tenía ese deseo de alcanzar su meta, de cumplir el propósito. Y nosotros vemos que él fue alcanzado por el Señor cuando iba de camino a Damasco. ¿Se acuerdan? Él iba en su caballo, ¿verdad? Iba como todo un llanero solitario y el Señor nada más le enciende la luz y se cae del caballo. Imagínense, nada más le encendió la luz. Aquí resulta o nos resalta una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que había sido el propósito del encuentro de Pablo o el Señor Jesús con el apóstol Pablo? ¿Creen ustedes que su encuentro o el encuentro que el Señor Jesús salió a encontrar a Pablo
¿Creen ustedes que tenía consecuencias importantes en la vida del apóstol y en la vida del mundo entero? Imagínense, piensen por un momento. El Señor Jesús se le aparece, le enciende la luz y transformó la vida de él. Y le dio un propósito. Y el propósito cambió el mundo entero. El Señor Jesús vino y muere en la cruz para rescatarnos, para el perdón de nuestros pecados. Pero el que llevó como si fuese una bocina, el evangelio, fue encargado al apóstol Pablo. El que escribe casi la mitad del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Y si yo le preguntara a usted, si Dios le dio un propósito a él, ¿cree usted que usted tiene un propósito el por qué Dios se le apareció a usted? ¿Cree usted que usted tiene un propósito el por qué Dios le ha hablado por su nombre? ¿Lo ha llamado a la santificación? ¿Lo ha llamado a que viva para él? En este corto tiempo que Dios le ha dado en esta tierra. Entonces no tenemos excusa para estar cómodos. Es una carrera ¿cómo les dije? De corta duración. Es una carrera en la cual necesitamos poner a trabajar todos los músculos espirituales. No es algo simple, hermano. No es que, bueno, sí, voy a correr. Y pasan todos y solo el polvo dejan, ¿no? Nosotros necesitamos meditar en eso. Necesitamos recordarnos cuál fue el propósito por el que Dios nos llamó. ¿Por qué fue que Dios se nos apareció en aquel día? ¿Usted sabe qué día fue? ¿Usted sabe cuándo fue ese día que usted tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús? ¿De qué manera? Solamente usted sabe. Yo no le puedo decir a usted, mira, no. Cada uno de nosotros sabemos cuál fue el propósito por el que Dios nos salvó. Y necesitamos cumplir ese propósito. Necesitamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pablo había sido que Pablo pudiera desde entonces ser un ejemplo, fíjese. No solamente Pablo había sido llamado para ser cambiado él personalmente, ni tampoco solamente para escribir parte del Nuevo Testamento o para predicar el Evangelio en otras naciones, sino que también Pablo fue llamado para ser un ejemplo a seguir o un modelo para nosotros como creyentes. ¿Sabe por qué? Porque según el texto en la Escritura nos dice que a través de Pablo Dios mostró su misericordia a un nivel muy alto. Porque él mismo lo dice, siendo yo perseguidor de la iglesia, arrastraba a los cristianos, imagínense, a las mujeres las agarraba de los cabellos, ¡órale, vámonos! Los metía en la cárcel, los apedreaban, Si usted cree que hoy se sufre, los amarraban de los caballos y echaban a correr el caballo. Y cuando el Señor salva a Pablo, Él lo escribe y dice, porque en mí se ha mostrado la misericordia de Dios como testimonio a los demás. Que si Dios lo perdonó a él siendo como él era, ¿cómo Dios no nos va a perdonar a nosotros también? Y si él fue llamado para ser ejemplo a los demás, ¿qué cree usted que Dios quiere de nosotros? En 1 Corintios capítulo 9, búscalo por favor. 1 Corintios capítulo 9, verso 24 al 27. Primera de Corintios capítulo 9, verso 24 al 27 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio. Pero luego nos da el consejo a nosotros. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿De qué manera entonces necesitamos nosotros correr? No sé si usted tiene 10 gramos de fuerza, úselos. 20 gramos de fuerza, úselos. No sé cuánta fuerza el Señor le ha dado a usted. Verso 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una que nunca se va a podrir, que nunca se va a gastar. Así que yo, dice el apóstol Pablo, de esta manera corro. No como a como me dé la gana, a la aventura, básicamente lo que significa. No como a la aventura, dice, ahí como salga, ¿no? No. Luego dice, yo de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo está diciendo que él sometía su cuerpo. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. El cuerpo lo ponía él para servir o cumplir el propósito para el cual Dios lo había llamado. ¿Qué hacemos con nuestra vida a diario? En el día a día, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué pensamos todo el día? ¿En qué gastamos nuestros ojos, nuestros pies, nuestras manos? ¿En servir? ¿En amar a los demás? ¿En conocer su palabra? Porque él dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Qué carrera? ¿De qué carrera está hablando? ¿De la carrera cristiana? No como a mí me dé la gana, no. De esta manera peleo, no como quien da golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En 1 Timoteo capítulo 6, mire lo que dice, 1 Timoteo capítulo 6, verso 12. Le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. En una batalla, en un conflicto, usted está luchando sea por salvar su vida o está luchando por salvar a alguien más. Y si aquí le dice, pelea la buena batalla de la fe, la pregunta es aquí, ¿qué es lo que estamos defendiendo? El enemigo es sutil y nos siembra dudas y desánimo, incredulidad. ¿Para qué? Para que nos salgamos del camino. Y no necesariamente que nos salgamos de la iglesia. Es simplemente que vengamos y que no encontremos propósito aquí. Que vengamos, escuchamos y vamos y seguimos con nuestra vida normal como si no hemos escuchado nada. Ese es el propósito del enemigo. Por eso dice, pelea la buena batalla de la fe. Luego le dice, echa mano de la vida eterna. Agárrate de ella, de la esperanza de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, cuando nos convertimos, confesamos que hemos creído, ¿verdad? Y ahí nos aferramos a esa esperanza de la vida eterna. Entonces, mis hermanos, debemos de recordar, en todo tiempo tenemos nosotros seres que nos están viendo cómo nosotros estamos corriendo esta carrera, cómo nosotros estamos peleando la batalla o la pelea de la fe. ¿En qué nos aferramos o a qué nos aferramos?
Fíjese en Hebreos 12, del 1 al 2, dice: por tanto nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Otra vez se nos repite el mismo texto, mire. Despojémonos de todo peso y del pecado que se nos es una carga en nuestra vida y nos impide vivir en santidad. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis amados hermanos, como toda competencia en la que el ser humano se envuelve, su propósito principal siempre es, el deseo es ganar, llegar a la meta, llegar al primer lugar. No creo yo que haya un solo competidor de los que van a estos Juegos Olímpicos o a las competencias que se haya dispuesto a perder desde antes de comenzar. Todos quieren ganar, pero solamente uno va a llevarse el premio. Nosotros debemos ser motivados por el amor a Dios. Y todo lo que hacemos, mis amados hermanos, nuestra vida la debemos de vivir con excelencia. ¿Qué significa eso? La excelencia nos motiva y nos libera y nos hace que nos enfoquemos en el proceso, mientras lo opuesto a la excelencia es la perfección, y eso nos frustra. Cuando nosotros venimos y servimos a Dios, vivimos para Dios, la palabra de Dios nos dice que debemos de hacerlo con excelencia, vivir para Él. Si servimos a alguien, ¿cómo lo debemos de hacer? ¿A medias? Con excelencia. Si damos algo a alguien, con excelencia. Sabiendo que ese es el proceso en el cual Dios nos ha llamado. Como ustedes saben, la excelencia siempre se va a enfocar en dar lo mejor de nosotros. La perfección se va a centrar siempre en el resultado, en la opinión externa. Se va a enfocar siempre en nosotros, en el orgullo. Nosotros necesitamos tener una actitud muy diferente a la que tiene el mundo ante los errores. Como cristianos, Juan nos dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Quien busca la excelencia aprende del error y lo utiliza para mejorar. Sabemos que nos equivocamos, pero en eso que nos equivocamos aprendemos para que la próxima vez lo hagamos mejor, ¿sí o no? Aquella persona que dice, que cree que ser perfecto, no entiende ni puede ver sus propios errores, ya que para él el equivocarse es un fracaso inaceptable. Fíjense qué cosa, el perfeccionista ve el error como un fracaso, ya que eso, o por causa de que eso, a él le produce miedo y ansiedad. Y aún así se equivoca. Que el hecho de que una persona sea perfeccionista no significa que no se equivoca. Sí se equivoca. Entonces nosotros no debemos de enfocarnos en la perfección. Nosotros debemos de enfocarnos en hacer las cosas con excelencia. Necesitamos tener la mentalidad de excelencia, teniendo flexibilidad con los demás, sabiendo que también los demás, así como nosotros nos equivocamos, ellos también se equivocan, siendo humildes, reconociendo nuestros errores y adaptándonos a los demás. Porque la perfección es una persona perfeccionista, o el que cree vivir en una perfección, es una persona rígida, no da espacio a poder adaptarse a los demás.
La excelencia, mis amados hermanos, trae satisfacción en el corazón y nos motiva a celebrar los logros alcanzados de otro. Cuando alguien más logra algo, vencer el pecado, vencer algo en su vida, la excelencia nos lleva a compartir el gozo con esa persona. La excelencia también nos permite cambiar, evolucionar, porque a veces creemos saber algo, pero como queremos servir al Señor con excelencia, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos muestra una verdad de una forma más clara y la adaptamos. Vemos un ejemplo en el libro de los Hechos. Apolos era un buen predicador, pero llegaron dos personas ahí y le explicaron más correctamente el camino y él lo adoptó y dijo, tienen razón. Y a veces así nosotros podemos tener un pensamiento respecto a algo que creemos que estamos correctos. Pero si alguien viene con un conocimiento más claro de ese tema y nos explica, que tengamos la humildad para poder recibirlo. Eso es hacerlo en la excelencia. El creyente, mis amados hermanos, no ha alcanzado la meta de ser semejante a Cristo o de tener una perfección, pero sabemos que estamos en el proceso. Sabemos que estamos en esta carrera. Sabemos que debemos de perseverar hasta el final, que no nos podemos dar descanso, no nos podemos dar tiempos libres. El que entra a la carrera no puede decir, bueno, estoy corriendo, pero a tal hora voy a ir a ver, a calentar la comida, ¿verdad? O voy a ir a ver a mi hijo que lo dejé por ahí, ¿no? No, el que está corriendo tiene que correr hasta que termine la carrera o se sale de la carrera. ¿Me va a entender? El que está corriendo no puede darse tiempos de descanso. Tiene que correr hasta que termine la carrera o se sale de la carrera. En Filipenses 3, capítulo 20 al 21, nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es nuestra meta. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa debe ser nuestra meta. Todos los días vamos a vivir, vamos a correr la carrera con paciencia, despojándonos del pecado. El pecado nos va, la tentación nos anda acechando, el enemigo anda como león rugiente, anda buscando, sembrando pensamientos. Y no crea que los demonios, ya se fue al trabajo, déjalo que va al trabajo, me quedo aquí en su cama yo, ¿no? Imagínese ahí el demonio, ahí, hasta haciendo gárgaras, ¿verdad? Mientras duerme en su cama y usted en el trabajo, ¿verdad? No. La tentación, el pecado, el enemigo, la carne, los deseos carnales que batallan en su cuerpo están ahí todo el tiempo batallando contra usted. Pero si usted tiene puesta su mirada en los cielos, de donde usted espera al Señor Jesús, sabiendo que cuando Él venga, Él transformará su cuerpo a la imagen del cuerpo del Señor. ¿Por qué no correr la carrera de acuerdo a los parámetros del Señor? No nos enfoquemos, mis amados hermanos, en lo que está aquí. Esto aquí es pasajero. Está bien, peínese, ¿no? Báñese, cepíllese los dientes. Está bien, o sea, es parte de, ¿no? Pero de que usted se va a ir y se va a ir a gastar $5,000 en maquillaje porque usted quiere o porque usted quiere, o los varones, ¿no? ¿Cómo le llaman? ¿Perfumes? Lociones, no sé cómo le llaman, spray, lo que se pongan, pues. Lo que nos ponemos, pues. Para oler rico. Pero que no desgastemos nuestra vida en las cosas pasajeras. La meta de todo creyente tiene que ser esa, teniendo los ojos puestos
en el autor y el consumador de la fe. Esa debe ser nuestra meta. Entonces necesitamos correr de tal manera que en nuestra mente, así como el competidor, como les decía al principio, como esos que van a patinar en hielo, que en su mente, en el momento que entran a la pista, todo su enfoque, su cuerpo, su mente, su corazón, sus anhelos, están enfocados en el premio, nada más. Ahí a ellos no les importa absolutamente nada más, sino el premio. Y nosotros estamos dentro, una vez que nos convertimos, estamos dentro de esa pista, dentro del escenario, estamos dentro del ring de boxeo. Acuérdese. Y lo único que debe haber en nuestra meta es la meta, el premio. ¿Cuál es nuestro premio? La ciudadanía en el cielo, el cuerpo nuevo, estar con el Señor, la santificación. Porque si eso no está ahí, entonces nos vamos a enfocar en otras cosas. Muchos futbolistas, cuando juegan, si le empiezan a poner atención a lo que está pasando afuera, se distraen y dejan de jugar correctamente. Incluso, fíjense, y ahí están los músicos, los que están aquí tocando, ve que ellos tienen, para ellos poderse escuchar, cuando están ahí con su instrumento. Imagínense si ellos, en vez de eso, lo estuvieran escuchando a usted, y usted está cantando ahí como Cornelio, ¿verdad? El gallo Cornelio, y dice, ay, este hermano está desafinado, y voltea la cabeza, y ahí está otro desafinado por allá. Ya no le sale la melodía bien. Imagínense, ya nos desconcentramos. Y así mismo el cristiano. Escucha ruido por acá. Las noticias. Y se desenfocó. No, es que la novela. No, eso no, ¿verdad? Que no hay noveleros. No, que el chisme de la vecina, ¿no? No, es que por allá, no, es que por acá, y ruido, eventos y cosas. Si nos distraemos y nos logran quitar los ojos de la meta. Sí ha visto usted, a veces pasan los videos cortos, ¿no? Donde ve el corredor, ¿no? Y va y está como de aquí a la base esa, a la meta, y empieza, y pasa otro, y le ganó. Y otro se llevó el premio, porque se distrajo, vanagloriándose antes de llegar a la meta. Yo creo que podemos aprender algo de eso, mis amados hermanos. En Romanos capítulo 8, acompáñenme ahí, ya estoy terminando. Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se acuerda que le decía yo al principio? ¿Cuál fue el propósito por qué Dios lo llamó a usted? ¿Para hacer testimonio? ¿Para predicar el evangelio? ¿Para que usted sirva? ¿Para amar a los demás? ¿Para qué lo llamó el Señor? El apóstol Pablo, él sabía para qué Dios lo había llamado. Y hasta hoy, mire, llegó el evangelio hasta acá. ¿Cuál es el propósito en su vida? ¿O no tiene propósito usted? Verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la meta que Dios tiene para usted. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, o sea, eso es a usted y a mí, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Delante de Dios, Él ya nos ve glorificados. Y si nosotros entendemos eso, entonces nuestro enfoque, ahí está el hermano Bravo, el que no me va a dejar mentir, cuando van a boxear, el enfoque estaba ahí, en el premio, en vencer a su oponente. ¿Cuál es su oponente? ¿Su carne? ¿Sus deseos carnales? ¿Su vecino? ¿El diablo? ¿Quién es su oponente? Piense, para que usted sepa discernir
dónde usted tiene que dar la batalla. Porque si usted lucha, por ejemplo, con la tentación de X, póngale usted nombre ahí, a eso usted le tiene que dar batalla. Contra eso usted tiene que pelear. ¿Cómo va a pelear usted? Buscando la palabra de Dios. Viendo la recompensa que tiene a los que no obedecen a ese deseo, a esa tentación. Mire lo que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 13 al 17. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, decía Pablo. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Fíjese para qué Dios, cuál es el propósito de Dios para que los había llamado. Voy a empezar otra vez, mire lo que dice. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, o sea, en el Evangelio. Verso 14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria. Nuestra meta es alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ¿qué dice? Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Si lo pudiéramos aplicar, yo pudiera decir, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Si vemos ese texto diríamos, el Señor es el que nos está animando, fortaleciendo para que sigamos corriendo. Cuando alguien va corriendo, sea en una maratón, pero va corriendo, siempre hay gente alrededor en el camino que le da agua, ¿verdad? A veces le dan unas barritas de energía para que pueda seguir corriendo. Y así mismo está el Señor. En nuestro caminar están los testigos. Sí, tú puedes, ándale, échale, vamos para adelante. Ahí están los testigos empujándonos. Y el Señor, necesitas agua, ahí está la palabra. Necesitas pan, ahí está la palabra. Necesitas el Espíritu Santo fortaleciendo, consolando, animando, empujando hacia la meta. Pero imagínense el corredor que va y lo están ahí animando, ¿no? La familia, y le están ahí, le quieren dar agua. Yo no necesito ustedes, quítense de aquí. Bola de hipócritas. ¿Se imagina? O que le quieran apoyar y todo. Me acuerdo de una vez, vimos una competencia que era varios días de competencia. Era por allá en la isla esa Fiji. Y era muy difícil. Y habían unos que la bicicleta se les atoraba porque el lodo era como barro. Y se les dañaba la bicicleta y se la subían aquí en su hombro y la llevaban cargando y tenían que irse corriendo. Al otro los querían ayudar otros competidores. Y no dejaron y perdieron la carrera. Y así pasa muchas veces. Hay otros cristianos que te ven que estás ahí todo débil, que necesitas algo. Te dicen, hermano, ¿todo bien? Sí, estoy bien. No pasa nada. Hermano, ¿podemos orar por ti? Hermano, ¿qué necesitas? No, estoy bien. Estoy bien. Y ese estoy bien nos lleva ¿a dónde? A desanimarnos. Y luego dicen, no, es que ahí no, nadie se preocupó por mí, nadie oró por mí. No, nadie se acercó a mí. Y el enemigo aprovecha eso y para afuera de la carrera. Y nos saca del camino.
Pero el Señor está dispuesto a confortar nuestros corazones. Él está dispuesto a confirmarnos, a empujarnos, a animarnos, a consolarnos en todo tiempo. Y una de las cosas que el Espíritu Santo hace, mi amado hermano, es esto: recordarnos no nuestras fallas de atrás. El Espíritu Santo nos recuerda la meta, los premios que están allá enfrente. Y nos dice, échale ganas, porque allá está aquello, está esto esperándote, está lo otro, mira, échale ganas. Bueno, en mi lenguaje, ¿verdad? Usted lo traduce a lenguaje mexicano. Pero el Espíritu Santo no está ahí para reprocharnos nuestros pecados. El diablo sí. El diablo está ahí, mentiroso, eres un... Imagínese ahí, a la orilla. Y el Espíritu Santo, vamos, si puedes, adelante, mira, acuérdate, el Señor murió por ti, acuérdate que todo se pagó, está todo pagado, corre, échale ganas, porque mira, bueno, no sé con qué palabras describírselo, imagínense, si lo quieren animar a usted, ¿qué palabras usarían para que usted siga corriendo? Piense, mi amado hermano. El Espíritu Santo quiere ayudarnos para que no nos desanimemos, que no desechemos la salvación que Dios nos ha dado. Dios no quiere que usted se pierda en el infierno. Dios no quiere que usted sea desechado y que delante de Dios, cuando usted se presente, diga, no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y por eso nos ha puesto todas estas cosas en el camino para que podamos llegar a la meta. Ahora, si usted se desvía, hermano, en aquel día usted no va a poder decir, Señor, pero nunca nadie me dijo que estaba en la carrera. No, sabías que estabas en la carrera. Para terminar, acompáñenme a Juan, primera de Juan. Por favor, primera de Juan capítulo 3, verso 2 al 3. El último texto. Primera de Juan capítulo 3, verso 2 al 3. Y esto, mi amado hermano, yo le animo a usted que, a los jóvenes, mire, sí, ustedes saben que yo soy el que estoy encargado con los jóvenes. Tengo reunión con los jóvenes los lunes y los martes. Y yo siempre les animo a los jóvenes esto, cuando encontramos un texto que le sacamos un poco de jugo, ¿no? Y le exprimimos y les digo, miren jóvenes, imprime este texto y pégalo en la pared ahí arriba de tu cama así, o en tu puerta, no sé, cuando te cepilles los dientes ahí en el cristal, pégalo ahí, para que cuando te levantes y veas este texto te puedas recordar lo que Dios ha hecho por ti. Que cuando tú salgas a la calle, ese texto va ahí en tu memoria. Mire lo que dice aquí, primera de Juan 3, del 2 al 3. Amados, ¿ahora qué? Somos hijos de Dios, lo da por un hecho. Ya el apóstol Juan lo dio por sentado y dijo, ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo que vamos a hacer en el futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se ensucia, ¿verdad? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que tiene esta esperanza, todo cristiano debe tener esta esperanza, de verlo a Él cara a cara, de estar delante de su presencia, poder contemplar su majestad. Hermanos, es solamente una vida y es corta.
para nosotros y a veces para los jóvenes, sienten como que el tiempo va así, como demasiado lento. Ay, de aquí que yo llegue a tener 18 años, sea yo adulto, pueda yo hacer esto, para que yo haga esto, aquello, lo otro. Muchos jóvenes piensan que el tiempo va demasiado lento. Y yo les puedo decir, el tiempo va demasiado rápido. Y la vida se termina en un saltiamén. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor nos llama a tiempo. Nos llama para que vengamos a Él, para que le sirvamos a Él, que a los jóvenes que le dice que le den toda su fuerza, porque es la gloria de los jóvenes para que se la den al Señor, porque el Señor quiere darte sabiduría, gracia, que es lo que estamos viendo, ¿no? Jóvenes en la enseñanza de los lunes y los martes. El Señor te quiere llenar de esas cosas. Pero Dios quiere que vengas a Él para equiparte como un buen soldado, para que corras la carrera, para que puedas llegar también a la meta. ¿Amén? Pónganse de pie, hermanos. Les leo otra vez el texto inicial en Filipenses 3. No lo busque, yo se lo leo. El apóstol Pablo escribe ahí diciendo, no que lo haya alcanzado ya. Todos los que estamos aquí no hemos alcanzado esa meta todavía. Ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro terminar aquello para lo cual fui también llamado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, lo más importante, una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra meta, mis amados hermanos. Llegar a alcanzar el premio del llamado que Dios nos ha hecho. Todo cristiano necesita tener ese deseo en su corazón de poder llegar ahí, de alcanzar esa meta. Incline su rostro, vamos a orar. Padre Dios bueno, Dios eterno, yo no sé en qué etapa de la carrera cada uno de nosotros estamos, pero tú sí lo sabes, Señor. Algunos, Señor, habían estado corriendo y luego se regresaron. Otros decidieron abandonar la carrera, Señor. Otros se han sentado en el camino y no solamente no prosiguen hacia la meta, sino que estorban a otros a que sigan corriendo. Señor, aquí estamos como tu iglesia, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender qué significa realmente despojarnos, Señor. Despojarnos del orgullo, despojarnos del enojo, de la amargura, despojarnos de los vicios, Señor. Que en estos tiempos los vicios están controlando la vida de las personas, Señor. Danos entendimiento, Señor, que esta carrera no es por un premio. Esta carrera es de vida o muerte, Señor. Esta carrera es por la salvación de nuestra alma, Señor. Y que necesita la mayor diligencia posible, porque es nuestra alma la que está en juego, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a comprender realmente y que no seamos, Señor, negligentes, que no seamos tardos para lo que requiere diligencia, Señor, sino que con ánimo pronto, Señor, corramos o hagamos lo que tenemos que hacer para que cumplamos el propósito por el cual tú nos llamaste, Señor. Porque yo sé que tú nos llamaste con un propósito santo,
un propósito eterno, Señor. Muchas veces, Señor, nuestras generaciones se pierden porque hemos abandonado el propósito que nos has dado, Señor. Y luego echamos la culpa a otras entidades, Señor. Cuando muchas veces la culpa la tenemos nosotros por haberte desechado a ti, Señor. Ayúdanos a volver al camino. Ayúdanos a volver a la carrera. Ayúdanos a despojarnos del pecado, de las tentaciones, de nuestros propios anhelos. Ayúdanos a despojarnos de las codicias necias, Señor, de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Sin ti no podremos seguir corriendo la carrera que tenemos por delante, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti para que no desmayemos en el camino. En el nombre de Jesús. Amén. Me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar. Tus palabras fueron como hierro incandescente en mí. Todo lo que era yo, transformaste con tu amor. Como dice tu palabra, yo también proclamaré. Poner toda diligencia, Señor, para correr esta carrera con nuestros ojos puestos en ti, Señor. Me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar. Tus palabras fueron como hierro incandescente en mí. Todo lo que transformaste con tu amor, como dice tu palabra, yo también proclamaré. No pretendo haberlo alcanzado
prosigo a la meta, al premio que mi Señor me ha preparado. En Cristo Jesús, digamos, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero solo una cosa quiero hacer, olvidando ciertamente el pasado y extendiéndome adelante sin parar. Dile, no pretendo haberlo alcanzado todo, nos falta mucho, Señor, pero solo una cosa quiero hacer, olvidando ciertamente el pasado y extendiéndome adelante sin parar. Prosigo a la meta, prosigo a la meta, al premio que mi Señor me ha preparado. En Cristo Jesús yo prosigo a la meta, al premio que mi Señor me ha preparado. En Cristo Jesús. Y nos despojamos, mi Dios, de todo peso, de todo pecado, Señor, que nos quiera apartar de esta carrera, que nos quiera sacar del camino. Y perseveramos en ti, Cristo Jesús, con nuestros ojos puestos en ti. Tú eres nuestro galardón eterno y queremos, oh Dios, poner toda diligencia, Señor, para vivir tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos esta noche. Gracias, mi Dios, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a nuestro Dios, amada iglesia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor esté con nosotros cada día para poder caminar esta carrera, ¿verdad?, con diligencia. Amén. Que todos tengamos buenas noches.